que Chávez dejó, que fue la que prendió, despertó a un pueblo, y esa pasión ahora está, digamos, atravesando su duelo, ¿no? Y en este duelo que está atravesando, nos está indicando una inercia donde va a tener que mostrar su fuerza, ¿no? Ahora va a tener que mostrar su fuerza. Aun cuando en esta fuerza que va a tener que mostrar el pueblo, ¿no? En relación a su criterio, a su visión de acuerdo al proyecto bolivariano de nación, lo tendría que respaldar sobre la espalda de Maduro, de Nicolás Maduro. Ahora bien, no creemos, y así como lo piensan muchos analistas, de que no va a haber un cambio en lo inmediato de forma sustantiva, ¿no? O sea, esto quiere decir de que las elecciones de ahora del 14 de abril van a ser unas elecciones que se las va a llevar fácilmente Nicolás Maduro. Y es posible que haya una expresión de un ascenso en el porcentaje de la votación, ¿no? Y ese ascenso se debe a esa pasión. Si no se mostraron anteriormente cuando Chávez en vida, no se mostraron y se muestran ahora, eso nos está hablando pues de esa pasión que va a arrollar, esa pasión que va a venir a arrollar a Venezuela. Bien, si aun cuando Maduro gane las elecciones, aquí tenemos un factor. Primero, que la derecha viene de perder dos elecciones consecutivas, la del 7 de octubre y la del 16 de diciembre. Tienen una condición de división interna esa derecha. Tiene una enorme división a su interior. Que, digamos, reprogramarse, plantear un proyecto electoral diferente al que ha visto el pueblo venezolano en la voz de su líder, Hugo Chávez, en los últimos 12 años, diferente, yo creo que para oírla les va a costar, o sea, metiendo este carácter transversal que es la pasión. Y cuando digo transversal, porque corta, separa lo que son principios y sentimientos. O sea, esos principios y sentimientos lo separa. Porque ahí el sentimiento está prevaleciendo para esa pasión. Y la cuestión es la pérdida de su líder, ¿no? Y bueno, Chávez en la locución del 8 de diciembre dijo bueno, que pedía de favor y de todo corazón que si a él le ocurría algo, votasen por Maduro, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, yo sigo insistiendo, bueno, en lo aventurado de decir que qué es lo que vaya a pasar en lo inmediato. En lo inmediato no se puede medir, pero a mediano plazo y a largo plazo sí, porque hay dos circunstancias de orden político que se presentan en lo electoral. A mediano plazo está el revocatorio. Una vez que Maduro gane las elecciones, a los 4 años viene el proceso revocatorio, si es que la derecha puede conseguir fundamento para pedir la salida de Maduro de la presidencia. Y si no, esperar hasta el 19 que vienen elecciones, ya con la cuestión bueno, de que no sería enfrentarse a Chávez y tal vez las fuerzas de derecha podrían reagruparse para emprender ese proceso, digamos, elaborar un proyecto para generar un nuevo proceso de acuerdo al planteamiento que la derecha tenga. Bueno, este es un poco el escenario a mediano y corto plazo. Bueno, aquí lo vas a escuchar mejor. ¿Sí? Pero hay, bueno, la gente nos pregunta comúnmente aquí en este programa sobre dos vertientes. La primera es,
¿En qué afecta y si hubo alguna designación o jugó un papel preponderante el fallecimiento de Chávez en la designación de Jorge Mario Bergoglio como Papa, el Papa argentino? Y el segundo elemento que tiene que ver, ¿es creíble la tesis sobre un cáncer inducido en Hugo Chávez por parte de Estados Unidos? ¿Es una tesis que podemos sostener? O sea, desde el punto de vista afirmativo, bueno, hablando del cáncer, desde el punto de vista afirmativo, es difícil por ahora plantearlo de que fue inducido por el imperio. Pero hay referentes históricos que más o menos siembran esa duda. Tenemos el caso de inicio de la década del 50 de don Pedro Albizu Campos, el líder independentista puertorriqueño, que fue, estando preso, fue radiado y consta pues en varios videos de entrevistas que le hicieron a periodistas del mundo, donde vieron a Albizu Campos tener que ponerse compresas de agua fría en las piernas por la cuestión de la radiación. Ahora bien, ese fue el estilo de aquella época. Tenemos un caso antes, previo a la acusación de esta muerte de Chávez, de Yasser Arafat, ¿no? Que tampoco sabemos a ciencia cierta, y parece mentira que con todo el avance científico, tecnológico y la ingeniería médica existente, todavía desde el punto de vista forense no se puede establecer qué ocasionó la muerte de Arafat, ¿no? El silencio nos deja ver pues una enorme complicidad. Ni siquiera nos dicen que fue aviar. Al menos nos dijeran algo, que si fue aviar o no fue aviar. Pero bueno, en fin. Ahora, es probable, como dice el presidente encargado Nicolás Maduro, que es probable pues, de que ahora con el desarrollo de las ciencias médicas es posible que se pueda establecer cuáles fueron las causas reales de manera objetiva de la muerte de Chávez. ¿Cómo apareció, cómo se le manifestó ese cáncer al presidente Chávez? O sea, aun cuando fue descubierto en épocas tempranas, o sea, fue un examen médico en épocas tempranas. Ahora bien, eso en relación al cáncer. En relación a lo de Jorge Mario, alias Pablo I, Francisco I, yo creo, y esto es una cuestión que también la comparto con algunos compañeros con los cuales hemos hablado sobre el tema, sobre su nombramiento. El nombramiento de Jorge Mario alias Francisco venía ineludiblemente, viviera o no Chávez. Eso venía. No hay una parte del mundo o sea, donde la secularización de la iglesia sea tan grande como en América Latina. Esta secularización comienza desde que el padre Camilo Torres toma las armas en Colombia para defender un proyecto de liberación nacional del pueblo colombiano. Después está el caso de Domingo Laín, el sacerdote español que también muere en Colombia, era guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Después de la muerte de Camilo Torres y Domingo Laín surge el grupo SAN, Sacerdotes de América Latina, que venían planteándose pues, un papel distinto de la Iglesia Católica sobre esa tesis confesionaria y aislada, solitaria, del sujeto como un sujeto aislado de su realidad, ¿no? Un sujeto que era él en sí mismo un desgraciado, ¿no? Sin que se condenara un sistema y una sociedad, un estilo como modelo socioeconómico y político como el desgraciado, ¿no? Sino que era el sujeto. Eso lo empieza a cuestionar el grupo SAR.
Después de esto surge el movimiento La Gioconda, ¿no? Que va a dar paso pues ya a una iglesia latinoamericana católica más estructurada, más crítica, que es el movimiento de sacerdotes que nos conseguimos en Brasil. Y surge este proyecto de los comités eclesiásticos de base, ¿no? Que sostienen una tesis que es concordante con las tesis de liberación nacional que se vienen planteando de finales de los 50 hasta la fecha en el continente latinoamericano. De allí que la aparición de Chávez en la escena política latinoamericana y a la vez siendo consecuntada esta aparición de Chávez con la de Evo, con la de Correa, la de Lula, la de Ernesto Kirchner, ¿no? y otras que son vacilantes, pero se han manifestado. Ahí tenemos el caso de Honduras, ¿no? La cuestión es cómo detener ese discurso. Y de allí, bueno, que detener ese discurso era el nombramiento de Jorge Mario, alias Francisco I. Entonces, aquí se está jugando, en América Latina se está jugando una experiencia que ya a ellos les dio resultado, y es el caso Polonia, ¿no? O sea, con las huelgas del 80 y 81 en Polonia y el nombramiento de Carlos Wojtyła en el 78, ¿no? Fue lo que se le dio una oportunidad al Departamento de Estado y a los demás servicios de inteligencia europeo jugarse una carta política y estratégica frente al problema estructural que venía presentando el campo socialista. Y uno de los sectores, o sea, de generar, digamos, una fractura decisiva era Polonia en ese instante. Viendo el tamaño de ese sindicato, pues era un frente que estaba uniendo a diversos sectores de la vida sociopolítica de Polonia. Y originó pues esa fractura que más tarde va a ser, 10 años después, va a ser la caída del campo socialista. Es decir, las llamadas revoluciones de terciopelo, ¿no? Si se alcanza a escuchar. Sí, se alcanza a escuchar. Sí, exactamente, es eso. Aquí lo que se está buscando con toda la crisis planetaria que hay, bueno, veamos, pues, es tan grave la crisis que estamos atravesando, tan grave, que hemos visto a un Netanyahu en Israel casi de rodillas rogando invadir a Irán. Y los Estados Unidos se han negado a invadir a Irán. Europa se ha negado a invadir a Irán. Entonces han inventado por allí una famosa tesis de golpes de Estado suave, ¿no? Inducidos desde afuera. Aquí es utilizando una vieja tesis de Flower, uno de los del Círculo de Viena, sobre cómo destruir estados, eran los estados déspotas, cómo destruir los estados despóticos. Para Die Flower, este antropólogo del Círculo de Viena, decía de que los estados despóticos no caen desde adentro, caen desde afuera. Y estas famosas primaveras que están ocurriendo ahorita en África del Norte, en el Medio Oriente y Asia Central, se están tratando de trasladarse para ser aplicadas en América Latina. La cuestión está que ante esta enorme crisis, una caída violenta de Venezuela puede generar una regionalización de todo un conflicto que se pueda unir. Estamos hablando del caso Venezuela-Colombia, o de que Colombia, el caso de las guerrillas insurgentes en Colombia, puedan ampliar su escenario con una crisis que se genere en Venezuela. Por otro lado, el carácter de la crisis latinoamericana, de alguna manera, los proyectos del ALBA han venido deteniendo esta crisis. También los de UNASUR y también los de Mercosur vienen deteniendo esta crisis.
una situación violenta en Venezuela generaría una desestabilización total. Ahora veamos, una desestabilización en América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos, su portaavión, su aliado en el Medio Oriente, que es Israel, no solo para el Medio Oriente, sino para Asia Central, no lo ha podido auxiliar, porque también está atravesando una enorme crisis. Israel está atravesando una enorme crisis, un desempleo galopante, bestial que está ocurriendo allí. Entonces, ellos están buscando de ver cómo paran esta crisis con otras de sus tantas guerras que han sostenido durante largos años, ¿no? Entonces, yo veo aquí, como lo ven, coincido con otros analistas, de que el nombramiento de Jorge Mario alias Pancho I tiene que ver fundamentalmente con el proceso de transformación sociopolítico y económico que está ocurriendo en América Latina. Es inédito, no pensábamos que los gobiernos, o las oligarquías de América Latina fueran a padecer a través de estos cambios, incluso con sus propias reglas, con sus propios marcos jurídicos, incluso existiendo la propiedad privada sobre los medios materiales de vida, ¿no? Hasta eso no se pensaba, y esta es la circunstancia que como fenómeno está ocurriendo en América Latina. De ahí la necesidad del golpe suave para evitar la desestabilización, y ahí es donde vamos a ver a Jorge Mario alias Pancho I jugando su papel dentro de la Iglesia Católica romana, no la Iglesia Católica de los pueblos de América Latina. Bueno, pero para efectos de este análisis, una pregunta muy recurrente que se nos hace es, ¿se puede subvertir el proceso de dominación neoliberal a partir de la democracia formal? Es decir, bajo los estándares estrechos que la propia democracia implica, es decir, dentro del juego del proceso electoral, ¿no? ¿Se puede subvertir esta dominación neoliberal? Fíjate, teóricamente sí, incluso desde la Tricontinental en el 66, en La Habana el Che lo planteaba, ¿no? Incluso en su libro, La lucha armada, un método, ¿no? Un método, o sea, como decimos, es uno de los tantos métodos que puede haber. El asunto está de que, el músculo de la historia, que son los pueblos, tengan conciencia de un proyecto de nación, ¿no? Sobre estas tesis de la soberanía nacional, ¿no? Y cuyos referentes más importantes para la aplicación o para la formación de esa conciencia y de un nuevo proyecto es nuestra memoria histórica. Nuestra memoria histórica es la memoria histórica de haber sufrido una invasión, sufrido un coloniaje después del fracaso del mercantilismo simple y su saqueo, que tuvieron que quedarse aquí y comenzar una colonización, ¿no? Nos tocó un proceso que no fue el proceso colonial que le tocó vivir a los Estados Unidos ni a Canadá. A nosotros nos tocó otro proceso, ¿no? Porque la intención tanto española como portuguesa de haber llegado a este continente no era precisamente la colonización, sino era el saqueo. Pero con la aparición del capitalismo se vio en la necesidad de comerciar. Tanto así de que hasta los piratas tenían títulos nobiliarios como para ejercer su trabajo de pirata, y así obligar a los portugueses o los españoles a negociar. Si no negociaban, eran pirateados, ¿no? En alta mar. Entonces, ese es un referente histórico que tenemos ahora. Las condiciones han cambiado. Las condiciones de un esclavo frente a las de un obrero. Un esclavo, si no tenía trabajo, tenía techo y comida. Pero un obrero, si no tiene trabajo, no tiene techo ni comida, ni no tiene servicios. O sea, en ese sentido, más ventaja tenía el esclavo, ¿no? Aunque su vida fuera tan miserable y desgraciada
como la puede tener un obrero si no tiene trabajo, ¿no? El obrero si no tiene trabajo lo que le queda es convertirse en lumpen. Ahora, por la crisis permanente en la que vive el capital, el obrero y el campesino, el estudiante y la ama de casa se ven la necesidad de luchar, porque el capital y su crisis siempre los hace responsables de esa crisis. Entonces no les queda alternativa. Entonces sí es posible que haya ese proceso de transformación. Y yo vuelvo a insistir, esto lo digo yo desde el plano teórico, porque no tenemos una experiencia todavía acerca de eso. Tuvimos la del 72 en Chile con Allende. Tenemos esta del 98, de 1998, con Chávez en Venezuela, ¿no? Tenemos la de Evo, tenemos la de Correa en Ecuador, tenemos la de Brasil con el PT y sus dos presidentes, que ha sido Lula y ahora Dilma Rousseff. Y tenemos otro fenómeno, pues, un fenómeno que empieza a despertar dentro del justicialismo peronista, ¿no? De donde sale Kirchner, ¿no? Se recobra aquella parte progresista del justicialismo peronista. Entonces, donde sale Kirchner, ¿no? Entonces, tenemos... la otra cuestión es de que está surgiendo estos procesos inéditos están surgiendo en, vamos a decirlo así, la reserva estratégica de este planeta. Tenemos 8 millones de hectáreas de bosques. Somos el pulmón del mundo. Somos el abasto de alimento del mundo. Tenemos el 25% de agua dulce del mundo, ¿no? Entonces, quiere decir que somos estratégicos, pues, somos estratégicos. Y lo que nos puede anunciar estos procesos es de que los pueblos ya no aguantan una subyugación más de los imperios, y fundamentalmente el imperio norteamericano, y de su saqueo, ¿no? Y más ahora de su tesis que se ha venido disfrazando a generar alianzas económicas con capitales nacionales, construyendo oligopolios donde no hay inversiones frescas, ¿no? No hay inversión fresca. Por lo tanto, las tasas de desempleo siguen siendo las mismas, por más internalización que estos tengan. Lo que sí aumenta es el saqueo, ¿no? Hacia nuestros recursos naturales. Y yo digo, pues, sigo pensando de que por lo pronto la repetición que han tenido estos gobiernos de corte reformista con su acento progresista, tanto en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, que han venido repitiendo esos gobiernos, que estas políticas, de estas políticas implementadas de estos gobiernos en el plano nacional, tejiéndolas dentro de proyectos hemisféricos, ¿no? Por lo menos como el caso de UNASUR y el ARBA, se transforman en políticas de Estado, ¿no? La transformación en políticas de Estado nos garantizaría a nosotros que podríamos estar en nuevos escenarios desde el punto de vista políticos jurídicos que le permitan una participación a la población en los asuntos públicos de una mayor incidencia. Sería una de las cuestiones que hasta ahora nos puede dar, digamos, si no bien tranquilidad, nos da algo de seguridad y por lo pronto este proceso puede irse profundizando. Bueno, evidentemente hay capas inmensas de la sociedad que están empezando a tocar temas que la clase política tradicionalmente le tocaba. Un caso de ellos es la agenda ecológica y demás. Para efectos de Venezuela hay una tesis muy extendida a partir del fallecimiento de Hugo Chávez, es decir, Hugo Chávez jugaba un papel predominante en la región, es decir, un liderazgo que va a ser difícil de llenar. Y la gran mayoría de los analistas, sobre todo en México, lo he escuchado de manera recurrente, es que ese vacío lo va a llenar Brasil o México.
Yo tengo mis reservas de esa opinión, pero vaya, dado que Hugo Chávez contribuyó muchísimo al proceso de integración económica regional, ¿es posible que México y o Brasil llenen este vacío o seguirás manteniendo su liderazgo Venezuela en la región? Mira, voy a empezar haciéndote una afirmación categórica. México no va a tener ningún papel relevante por lo pronto. Yo creo que en los próximos 20 años no va a tener ni siquiera un papel relevante en América Latina, a menos que en México ocurran cambios, cambios que sean fundamentales desde el punto de vista de la vida sociopolítica del país. México se ha alejado, pero abismalmente de América del Sur. Fíjate, sí es cierto, o sea, llenar los zapatos que Chávez usó desde el punto de vista histórico es difícil. Es difícil porque la historia no se repite. Chávez es una circunstancia histórica. Tienen que venir nuevas circunstancias históricas para que surjan nuevos líderes. Pero sí hay estructuras tanto en Brasil, en Argentina, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pues tenemos caso de Cuba, 50 y tantos años de revolución, se ha sostenido, ¿no? Se ha sostenido en ese proceso, incluso sufriendo aislamiento severo. Ahora bien, sí, no, la historia no se repite, como te digo, la historia no es biconiana, la historia no va para atrás, hay nuevos escenarios porque hay nuevas circunstancias que los pueblos en su complejidad van expresando. Pero hay una cuestión aquí desde el punto de vista, digamos, geopolítico que ocurre en América del Sur, que es importante. Para el año 70, para el 2000, ya se sentía que el planteamiento del Arca era un paso que estaba fallido, ¿no? Que ya estaba muerto. Estoy hablando del año 2000. En el año 2000, donde todavía el PT brasileño no asumía cargos de gobierno, Brasil se plantea el proyecto IRSA. IRSA, que es la integración de la infraestructura de los recursos de América del Sur. Esto significa unir todas las rutas fluviales, carreteras y ferroviarias del subcontinente, ¿no? Del sur. Unirlas todas, ¿no? Entonces, en el 2003, o sea, bueno, pero con este planteamiento del IRSA, las pretensiones de Brasil era hegemonizar sobre América del Sur. Pero 3 años después, con toda la crisis que se despierta en Venezuela, con el sabotaje petrolero, el golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril del 2002, y todas estas cuestiones, el sabotaje de transporte como en Venezuela, llevaron a Chávez a entender una situación que no podía desarrollar el proyecto de nación si no estaba unido a América Latina. Entonces, la única manera de impulsar políticas de desarrollo de Venezuela era en alianza con los demás países de América Latina, porque Venezuela era un país hipertrofiado. ¿Qué decirte esto? Después de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, después del reparto del mundo, a Venezuela le tocó jugar dentro de la nueva División Internacional del Trabajo el papel de exportador de crudos, siendo un país agropecuario. O sea, desde 1945 a 1960, las grandes petroleras, para aquel entonces las 7 grandes hermanas, transformaron a Venezuela de un país agropecuario a un país petrolero, minero y urbano. O sea, al amanecer de los 60, Venezuela era otro país. Las petroleras destruyeron 9 grandes regiones culturales del país y nos convirtieron en una economía de puerto. Esta es la economía de puerto que se tropieza Chávez. Entonces Chávez puede ver que 3/4 partes del país están desocupados y que tenemos casi el 80% de la población en la costa montaña.
es urbana. No había campesinos ya. Para cuando Chávez asciende a la presidencia, el 90% de la dieta del venezolano era importada, ¿no? Al día de hoy se están importando el 70 al 73% de la dieta. O sea, hay una gran mejoría. Pero bueno, eso no significa, digamos, un avance sustancial, pero es un avance. Ahora bien, esa integración de América Latina se generan instrumentos, por uno que era importante para acotar el IRSA, es el ALBA. ¿Cómo generar un instrumento político que permitiera la integración socioeconómica en un tipo de mercado pueblo a pueblo, como un mecanismo solidario? Eso es el ALBA. Esa era ponerle una acotación al IRSA. Si el IRSA, o sea, sí, lo vemos que es fundamentalmente muy importante, porque así el subcontinente deja la dependencia marítima que tendría, tanto el Pacífico del Atlántico como el Atlántico del Pacífico, porque tiene un paso interoceánico en Panamá, casi, en Centroamérica, y un paso interoceánico por allá en el Estrecho de Magallanes, que hace a la industria y al comercio dependiente de los dos mares, ¿no? Y también de un comercio leonino, como es el europeo y el norteamericano. Entonces, integrando estas vías de comunicaciones, la de los ríos, disculpen, la de los ríos, carreteras, ferroviarias, y enlaces de tipo comercial, de puertos y aeropuertos, se termina de esa dependencia marítima y permitiría de que los materia prima e insumos y fuerza de trabajo puedan moverse con mayor rapidez en esta región del continente. Entonces, para eso está el ALBA. Pero al ALBA no se le sumó la gran mayoría. Solo al proyecto de Petroamérica es donde se han ido sumando mayormente pueblos que han firmado el ALBA. Pueblos que sufren el carácter de la dependencia del energético petrolero, ¿no? Pero no firman toda la gama de acuerdos políticos que como alcance tiene el ALBA. Entonces, en vista de eso, se plantea UNASUR, ¿no? Que empieza a tener UNASUR un proyecto, una propuesta más integracionista de la región que el ALBA, ¿no? Porque por prejuicios, vamos a decirlo así, por prejuicios, el hecho de estar Cuba allí, estar Nicaragua, estar Venezuela, tener una política antiimperialista, parecía que eso frenaba la integración de otros países. La integración de otros países. Y entonces el UNASUR viene a jugar ese relevo, ¿no? Y UNASUR fortalece al ALBA. Y UNASUR fortalece a las políticas nacionales de los países como Venezuela, pero todos los países de América Latina, de Sudamérica. Lo fortalece y le da un sentido de uso común para las naciones al proyecto IRSA, que inhibe el carácter o la visión hegemónica que Brasil pudiera tener sobre América del Sur. Y esto, como sin Chávez, va a ocurrir, porque ahí están los instrumentos, ahí están esos instrumentos políticos que son operantes. Ahora, está el CELA. El CELA hasta ahora, yo no le doy ninguna comisión de trabajo. Se fundó el CELA y todo eso, pero han habido 2 reuniones técnicas. O sea, la primera fue la fundación y ahora esta última en Chile, ¿no? Pareciera que todavía están en ese round de sombra. Cómo te veo, cómo me ves, hasta el punto de que las colonias holandesas, francesas, tienen en el CELA un asiento con voz y voto, y Puerto Rico no la tiene.
Entonces pareciera ser de que ese es el juego de sombra. Si cuál es la posición que van a jugar los países de América Latina, si es soberano o no son soberanos. De allí donde no se vea el papel de México como líder en el subcontinente. Bueno, pero también habría que recordar que hay pareciera que en los análisis hay dos modelos que quisieran contrastar, el de Brasil y el de Venezuela. O sea, es el modelo Chávez, el modelo Lula. Eso se repite de manera muy seguida en los medios de comunicación, en las universidades, en los análisis económicos. Existe estas visiones contrapuestas, es decir, al modelo Lula, al modelo Chávez, o es más bien un asunto de propaganda para distanciar aún más a dos economías petroleras como son Venezuela y Brasil. No, fíjate, eso se me olvidó, una de las importancias estratégicas de América del Sur es la reserva probada estratégica más grande del mundo, la tiene el América del Sur. Mira, la pregunta de que si los modelos, modelo Chávez, modelo Lula, modelo Evo, modelo los Kirchner, modelo el de Ecuador, Correa, el de Correa, es generar parcelas. Generar parcelas es que pierdan el sentido de universalidad, y por lo pronto el sentido de universalidad inmediato en esta situación económica, política y militar que vive el mundo actualmente, ¿no? El universo más grande que tienen como salir de su conflicto de las naciones latinoamericanas es su unidad, y generar estas parcelas es perder la universalidad que se encierren en sí mismo como un acto de soberbia, ¿no? Si vamos a ver, ya hice una pequeña descripción del caso de Venezuela, un país hipertrofiado en su desarrollo como sentido de comportamiento histórico a causa de las petroleras. O sea, Brasil no sufrió eso después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina no lo sufrió México. Los tres niveles de las industrias siguieron funcionando en estos tres países después de la Segunda Guerra Mundial. La inercia que como pasión dejó el Tata Cárdenas, los gringos ni por casualidad querían meterse aquí, ¿no? Más que tenían un enorme conflicto. Algo similar está pasando en Venezuela con la muerte de Chávez, ¿no? Lo que pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, con esta pasión que el general Cárdenas o el Tata Cárdenas sembró en el pueblo mexicano. Entonces, la cuestión es esa de generar parcelas, calificándola a cada una como la más sorbente, la más bonita, la más humana, la más... Lo que tiene es un juego político para generar unos resultados, digamos, de corte estratégico en un proyecto ideológico de seguridad que se plantea a los Estados Unidos sobre América del Sur, ¿no? Y es el aislamiento de cada una de ellas como parcela. O sea, cuando a ti te encierran en una parcela y pierdes el sentido de universalidad, defender esa parcela fuera de la universalidad construyes una lógica que no tiene contradicciones, y cuando construyes esa lógica que no tiene contradicciones, la escalera al cielo hace que pierdas tu realidad, ¿no? Y eso me hace recordar una hermosa carta, creo que comentaba, una hermosa carta que Marx le escribe a Engels antes de escribir sobre el modo de producción asiático. Marx le escribe a Engels y le dice, fíjate cómo le plantea: he descubierto el ladrillo que le voy a lanzar a la cabeza a la burguesía, que jamás podrá quitarse de encima. Fíjate esta cuestión, a la cabeza, no dijo al estómago, al pie ni al brazo. Y el primer tomo del Capital comienza por la mercancía.
Sí. ¿no? Y la mercancía es el ladrillo para la enajenación. Y él empieza a atacar la mercancía, porque dice la mercancía tiene un valor, como digo, un espíritu fuera de la conciencia del hombre. O sea, es algo que se determina por sí misma, sola en el mercado. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. El ladrillo fue de la carta de Marx. Dice, el modo de producción asiático era tan autosuficiente que se encerró en sí mismo. Y el modo de producción asiático no cae a cañonazos, pero sí lo tumba la mercancía. Esto quiere decir de que si generas una parcela y pierdes el sentido de universalidad, ¿ah? Eres fácilmente de ser destruido. Ahí tenemos el caso de Japón. Japón duró casi 2 siglos encerrada, hasta que logró abrirse a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Y ahí tenemos después su destrucción y su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero tienen que abrirse a la universalidad. Y la universalidad es este planeta que habitamos. Es decir, o sea, no hay posibilidad de un despertar de América Latina si pensamos el desarrollo a partir de modelos propios de determinada realidad sociopolítica de un país. Es decir, el modelo Lula, el modelo Chávez son meramente ficción. Entonces, tenemos que ver más allá de las fronteras, pero a todo esto, y más bien se lo digo en un tono de preocupación, México tiene la posibilidad de integrarse. ¿Cómo lo puede hacer a esta integración? Sabemos que el gobierno que encabeza ahora la presidencia de la República mira hacia otra dirección, pero los movimientos sociales podemos empujar a que México, al menos en sus estructuras, gire hacia el sur. Hay posibilidad de que el pueblo mexicano pueda generarse, pueda integrarse a ese modelo que se propone en América Latina. Qué fuerte. Fíjate lo siguiente, la cuestión es de que, voy a decir porque no hice mucho hincapié en eso, los estados latinoamericanos, los sudamericanos en el sur fundamentalmente, que empezaron a jugar un papel dentro de la División Internacional del Trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, como digamos acorde a lo que dictaba el imperialismo norteamericano. El caso de Venezuela, pues el caso del petróleo y así, esas cosas, y otros países. En esos países se perdieron unidades socioeconómicas de producción, se perdieron a consecuencia de la importación. Esa importación y esa pérdida de esas unidades socioeconómicas generó la dependencia, generó un proceso de dependencia. Este proceso de dependencia y esas viejas pérdidas son la memoria histórica que busca recobrarse en lo posible que se pueda recobrar, ¿no? Pero con el desarrollo científico y tecnológico que hay hoy, que se está, digamos, socializando, ¿no? Por lo menos el caso de las comunicaciones, ¿no? Que se está socializando. En Venezuela el internet es gratis, ¿no? El internet es gratis, o sea, mayormente es gratis el internet, casi nadie paga internet. Bueno, casi ni siquiera nadie paga el gas. ¿En serio? Nadie paga gas. Entonces, este proceso donde los pueblos buscan de recobrar, digamos, aquella memoria histórica, no quiero decir que vayan a retroceder, no, sino qué parte pueden recobrar con base al empleo de la ciencia y la tecnología para poder ser autosuficiente, ¿no? No es una condición aun cuando sea de deseo nacional, no existe la posibilidad nacional de hacerla, ¿no? Porque son economías devastadas. Entonces, la única manera de impulsar es a través de la integración. Por lo menos ahorita hay un ensayo del sucre como moneda. Lo está haciendo Venezuela con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua. No sé si con Cuba, porque con Cuba hay un tipo de relación muy particular. Hay una relación como que si
fueran un estado, son dos estados, parece que fueran integrados, ¿no? Ujú. O sea, la verdad es un comportamiento, lo digo como comportamiento, no es que exista jurídicamente, que nosotros podamos decir, pero existe ese tipo de comportamiento. Ahora bien, el empuje de esas políticas nacionales, de esos pueblos para recuperar aquellas unidades socioeconómicas perdidas y extraviadas a consecuencia de la importación, dependen del grado de integración que tengan las naciones sudamericanas para tener esa fortaleza, porque hay el intercambio de recursos. Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto, el caso de Venezuela con Uruguay y Argentina. Venezuela le da crudo, gasolina y gas, y Argentina y Uruguay le dan que comer, le dan comida a Venezuela. Ya dijimos que 3/4 partes del país está desocupada. Hay un proceso en Venezuela para recuperar la industria agropecuaria a través de la política de la nueva geometría del poder y los proyectos endógenos. O sea, esto quiere decir de que cada región va a tratar de buscar de recuperar en lo posible, ¿no?, en su memoria histórica, todas aquellas vocaciones, ¿no?, que las unidades socioeconómicas le daban como comportamiento cultural de una época. Ahora, está difícil, pero tenemos, vuelvo y repito, tenemos un conocimiento científico y tecnológico hoy que da la posibilidad de hacerlo. Ya pongo un ejemplo. Antes de llegar Chávez, en Venezuela, productor de hierro, aluminio, manganesio, ¿no?, níquel. En Venezuela no se hacía ni siquiera un cuchillo de mantequilla, ni un cuchillo de mesa, que luego, que es lo más sencillo, una cosa plana allí, que es para untar mantequilla. Eso no se hacía. Hoy en Venezuela están haciendo tractores, se están haciendo motores, bueno, ya incluso ¿cómo se llama el avión ese no tripulado? El Drago. El Drago, ¿no? Sí. Una cosa así, el Drago. Bueno, ya Venezuela está haciendo hasta el Drago. Ahora tiene como poder tener una vigilancia, ampliar una vigilancia en sus archipiélagos, que los quería usar la cuarta flota de Estados Unidos, que se reinstala después que la saca de Panamá, la reinstala aquí en estas islas de Aruba, Curazao, Bonaire. Ahora, México, ¿por qué yo hago hincapié en esto? Mira, los Estados Unidos